¿Qué tal? Buenas tardes. Si uno antes quería criticar al gobierno o decir que cometió un mal acto, como ser de corrupción o de nepotismo una malversación de fondos, era fácil porque todos los días esa gente se mandaba a una macana. Nombrar de director a un familiar que ni siquiera tenía título, ocupar cargos importantes en una gobernación o en el Banco Nación, o nombrar a personas no idóneas en una cartera importante. Un acto pura y netamente nepotista, ¿no? De nepotismo. O que se hubiera girado dinero, ¿no? De nación para una obra que nunca se concretaría, para una ruta, un puente, viviendas. O sea, era cosa de todos los días, no era difícil encontrar, ¿no? Cosas inconvenientes de ese gobierno. Ahora, como no se ven actos de corrupción, actos de nepotismo, de malversación de caudales, eh, entonces la buena medida que a veces está tomando el gobierno, eh, quizás cueste explicar a la gente, eh, no porque uno no sepa explicar, sino porque a veces cuesta creer que sea buena la medida y la gente misma tampoco lo pueda creer, ¿no? Y tenemos de aquel lado a gente que está diciendo, te están mintiendo, hay más pobres, no bajó la inflación, no bajó el riesgo país, las relaciones con Estados Unidos y otros países capitalistas hacen que estemos vendiendo la patria, o esas relaciones carnales eh, son inconvenientes para los argentinos. Pero analizando, ¿no? Viéndolo de una forma imparcial, sin tirar del lado de este gobierno y tampoco tirando en contra, uno ve que las cosas están cambiando. ¿Por qué digo que a veces es difícil explicarlo? Porque un fanático no va a querer entender que las medidas que está tomando este gobierno son convenientes. Están haciendo que la economía funcione, están haciendo que la gente cada vez salga de la pobreza, que tener relaciones con los organismos o países del primer mundo favorece a nuestro país porque atrae inversiones, porque hay más seguridad jurídica, porque de esa forma un empresario va a querer invertir en este país. Y esta última medida respecto a que no hay que declarar todo ante el arca. Por ejemplo, si yo hacía una transferencia, ¿no?, a un proveedor por más de 400.000 pesos, tenía que cuidarme o informar o no podía intentar hacerlo para no tener que estar haciendo un trámite burocrático, ¿no? Y si querías comprar una casa que superase los 30, 50 millones o un vehículo, tenías que también llenar formularios, justificar de dónde sacaste esa plata. Ahora en cambio se está siendo obligatorio declarar lo que compras, lo que transferís cuando superen los 10 o 50 millones de pesos. Miren la diferencia, ¿no? O sea que antes siempre vivías con temor a que el gobierno, eh, al perseguirte tanto, ¿no?, por lo que vos recaudabas, por lo que vos producías, entonces siempre estaba, ¿qué hago? ¿Compro o no compro? ¿Cómo hago para evadir esto? O sea, siempre estabas incómodo al hacer una transacción de algo, ¿no? Y muchos dicen, no, bueno, pero eso va a favorecer el narcotráfico, cualquiera va a poder banquear dinero. Eh, en estos días también se lo detuvo al rey de la salada. O sea, y tenía más de 30 autos de alta gama, mansiones por más de 2.000 millones de dólares. O sea, me refiero a todas las propiedades que tenía este hombre, ¿no? Castillo. Y, y entonces, ¿para qué estaban esos controles, ¿no?, que hacía la FIP
de controlar cada compra que hacías en el supermercado, de ventas, de compras por inmuebles. Eh, Era no sé, algo que se decía pero no se hacía. Y en realidad, ¿a quién se favorecía? ¿Por qué a esta gente que facturaba millones y millones y encima en negro, nunca se les hacía nada? Nunca se les investigaba, ni siquiera se los nombraba. Además eran héroes, ¿no? Porque decía que daban trabajo a la gente, que evadir está mal, pero hay evasiones que son buenas, otras malas, cosas así, digamos, totalmente incoherentes, ¿no? Que hacían que la gente desconfiase cada vez más del Estado. Y otras directamente eh, fueran sumisos a esas medidas, ¿no? Eh, y aparte está la salada, ¿no? Que ahora está cerrada, y porque tuvieron, ¿no? a su dueño, a los dos creo, al dueño de Urcupiña y de Punta Mogotes y Ocean, que era Castillo. Yo fui a esos lugares, cuando yo iba a comprar tela en un colectivo de compra, el colectivo me traía de vuelta, hacía una parada en la salada a las 1 de la mañana hasta las 5. A esa hora se compraba. Y veía que de repente ese playón, ¿no? de Punta Mogotes, ¿no? se llenaba como más de 200 colectivos. Y veías que traías mercadería de a 100 los carreros, ¿no? Era así, por segundo circulaban más de 100, 200 carreros. Imagínate toda la plata que se movía, ¿no? Y allí tienen una radio, ¿no? que hace propaganda, tienen gente de seguridad, ¿no? de la policía de provincia. Y, o sea, y yo voy a este movimiento, como yo no compraba nada, no compraba ropa, mis rubres telas, entonces tenía tiempo en esas 4 o 5 horas, ¿no? De como un sándwich y ver cómo era el movimiento. Y un tipo curioso le queda, ¿no? O sea, se graba las anormalidades, las cosas que a uno, que ahí era normal, totalmente normal. Yo la verdad no podía conseguir muchas cosas, ¿no? Que se vendieran pantalones marca UFO, Wrangler, Lee, y pues si es una marca gringa de Estados Unidos, y si no acá le ponían el logo de esa marca y eso es infraccionar la ley de marca, ¿no? Un delito federal. Y esto, yo decía, la pucha, esto mueve millones y hay gente que se llena de plata, obviamente. ¿Y, y para qué tantas restricciones del Estado si no controlan esto? Que puede ser lavado de dinero, enriquecimiento ilícito también, ¿no? Porque obviamente la municipalidad, esto estaba en Loma de Zamora, ¿no? Ese tiempo, no sé si está en Sarralde, no sé qué intendente, ellos sabían todo este movimiento. Y para que trabajen libremente esta gente, tenían que haber recibido una coima. No hay que ser muy lúcido para darse cuenta de eso. Y un detalle que quizá a uno se le pasó, ¿no? Por arriba. Esto está en provincia de Buenos Aires, Loma de Zamora, reducto de peronismo. ¿Por qué policía de provincia nunca se le ocurrió hacer una infracción a la ley de marcas, inclusive hasta había contrabando ahí porque traían cosas, ¿no? Los colectivos venían a veces hasta de Bolivia, traían cosas de Bolivia que ahí se comercializaban en la salada. Entonces uno dice, ahora este gobierno decidió cerrar la salada y castigar estos delitos, ¿no? Los delitos federales. Que en la provincia de Buenos Aires también lo podía hacer la misma provincia. Porque si un policía acá, ¿no? en Palpalá, ven que están consumiendo droga o vendiendo, un dealer está vendiendo droga a un chico, que por ser un delito federal y ser jurisdicción provincial, un policía de provincia,
no le va a poder secuestrar, no le va a poder detener. Sí, sí que puede hacerlo. Nada más que tiene que después dar parte a un juzgado federal, no a un juzgado ordinario, porque el delito es infracción a la ley 23737, que es la ley de droga. Entonces este policía va a comunicar a su jefe y el jefe comunicar al juzgado federal por relación de competencia. Una es de competencia nacional, porque la ley infracción a la ley nacional, la ley de drogas. En cambio, un robo común, ese policía no tiene que dar parte a ningún juez federal, sino a su jefe y un juzgado ordinario acá de provincia. Yo sé que es un poco complicado de entender porque parece muy técnico. Lo que estoy diciendo es que la policía de provincia, las autoridades provinciales, en donde estaba la Salada, que ahí se ubicaba, hacían la vista gorda. Dejaban que esto corriera todos los días por más de 20 años. Y ahora vino este gobierno, dijo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y está cumpliendo. Una persona que, digamos, sabe analizar esto y se graba lo que dijo en campaña y lo que está haciendo ahora, está cumpliendo. Y uno se pregunta, ¿y por qué antes esto no se reprimía? ¿Por qué esto antes no se hacía cumplir? Porque todo eso también es recaudación para el gobierno, en este caso de la provincia. De los millones que ahí se movían, algo se le daba al gobierno provincial o al gobierno municipal o de Zamora. O sea, ¿cómo creen ustedes que todo eso se movía libremente? Bueno, pero en realidad yo a qué quería ir. Están diciendo que ahora con este blanqueo, ¿no? Porque así lo llaman, blanqueo de dólares, la gente que tenía dólares bajo el colchón o afuera va a poder hacer lo que quiera con él, si quieren comprar droga. No, no es así. A ver, vamos a partir, ¿no? Vamos a ir de lo general a lo particular, como hacía Sócrates con el método de la mayéutica, para que lo entiendan mejor sus discípulos, sus seguidores, cuando él hacía este tipo de disertación, ¿no? O explicación. Aunque ustedes no le crean, el país que más dólares tiene en el mundo sería Argentina. ¿Sí? Así como lo escuchan, sería Argentina. No en cantidad, sino por persona, per cápita, le dicen. En realidad, en cantidad, quien más posee es Rusia y China. Después le sigue Argentina en cantidad. Pero ¿qué pasa? Rusia y China tienen miles de millones de habitantes. Y Argentina solamente 45 o 46 millones. Entonces, si dividimos esos dólares, ¿no?, que tendría Argentina por los argentinos, tendría entonces por persona mucho más dólares que China y Rusia. Algunos dicen 200 mil millones de dólares. Una suma para mí más aproximada sería 50 mil millones de dólares, que sería lo que Argentina estaría debiendo, ¿no?, a los organismos internacionales por la deuda externa. Entonces uno siendo utópico, ¿no?, siendo ingenuo, uno diría, si alguien le pide a esas personas que tienen esos dólares, ¿no?, esa cantidad de dólares, y uno le da pesos, porque acá es fácil emitir, cualquiera da la orden de emitir, lo emite, y esos miles de millones de dólares se los cambia por los miles de millones de pesos, uno toma esos miles de millones de dólares y paga la deuda externa. No va a pasar, eso no, eso es algo muy ilusorio que pase. Pero ¿a qué quiero ir? Que si esos millones de dólares, miles de millones de dólares entran en el mercado, ¿no?, ya sea en un banco, sea una compra diaria, ¿no?, de tela, de automotores, de muebles, esos dólares ya se van a insertar legalmente en la reserva de la República. Es decir, si uno quiere pesos, el Estado puede ordenar la emisión de pesos y va a haber miles de millones de pesos.
Pero ¿a quién les sirven los pesos? Solamente a nosotros. Ahora, si se blanquea todos esos miles de millones de dólares en el mercado común para compra de muebles e inmuebles, eso de a poco ahí a la reserva, a la casa del tesoro. ¿Y qué pasa cuando hay muchos millones de dólares en la reserva? Este va a pasar a ser un país solvente, rico, hasta que ya puede cancelar su deuda externa. ¿Y eso qué va a traer? Va a traer inversiones, por ende trabajo. Argentina es considerado uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, junto con Venezuela, con Brasil. Tenemos un país inmenso, ¿no? Que creo que es el sexto o quinto país más grande del mundo, con pocos habitantes. Por lo tanto, muchos recursos sin explotar. Ahora, ¿por qué no se explota esos recursos? Si el Estado tiene más de 190 impuestos, o sea, cargas fiscales, que recaen sobre un empresario, un comerciante o un emprendedor, toda la ganancia que produzca ese emprendedor, empresario o la multinacional se va a las arcas del Estado, sumándole los sindicatos, el aporte patronal, por la social, la jubilación. O sea, tiene que tener regla una empresa. O sea, más del 50% se va al Estado. O sea, la empresa no tiene mucha ganancia en ese sentido. Ahora, si la carga fiscal, ¿no? Como en Estados Unidos, por ejemplo, tiene 74 impuestos, fueran pocas, cualquier empresa multinacional va a querer invertir acá. Máxime cuando no tengas restricción en comprar algún bien en dólares y no solamente en pesos como era hasta ahora. Entonces esto sí va a ser el granero del mundo como era antes. Todos van a querer venir a explotar los recursos naturales, porque si uno viaja en colectivo de acá de Jujuy a Buenos Aires, vas a ver un montón de tierra deshabitada, tirada prácticamente. Y son tierras fértiles. Pero ¿quién va a querer invertir, aunque sea fértil esta tierra, en un país que te exprime con impuestos? Por lo tanto, yo si tendría miles de millones de dólares, no lo invertiría acá. Miré un país que tenga seguridad jurídica, pocos impuestos y no me persiga el fisco. Por lo tanto, entonces, es una mala medida esto de blanquear, como dicen todos los dólares, que lo saque la gente bajo el colchón o que lo traiga de afuera de una cuenta offshore para hacerla trabajar en Argentina, cuando han bajado regulaciones y han bajado de impuestos. Ya no hay tan... O sea, está bien, sigue habiendo muchos impuestos, pero los aranceles han bajado. Por ejemplo, acá, ¿quién era la única beneficiada con este sistema de arancelamiento de muchos impuestos? Una sola provincia, Tierra del Fuego, que antes era territorio nacional. Se le dio tantos beneficios, ¿no? Porque no querían que los chilenos, ¿no? Que ellos con su la geopolítica de Chile siempre tratar de ganar terreno, porque ellos se lo está comiendo el mar. Ellos si sea una tierra árida, llena de piedras, no importa, ellos van y ahí habitan esa tierra. En cambio el argentino elige lo mejor. Por eso era la ayuda esta a Tierra del Fuego, que antes era territorio nacional y ahora es provincia. Vos vas a Tierra del Fuego y un alquiler sale más de 1 millón de pesos, seguramente. Pero tu sueldo es más de 3 millones. Entonces, esta medida de blanqueo de dólares, así yo explicándolo, beneficia a la gente, al empresario. Y muchos eran, bueno, para el empresario siempre tiene más plata. A ver, ¿quién es el que da trabajo a la gente? El que está vendiendo chucherías en la calle, yo que vendo telas por menor,
el carnicero que tiene su carnicería y abre los domingos hasta las 13 o todos los días de 9 a 13 y de 18 a 21. No sumo puede dar 2, 3 empleos. Yo no doy ninguno. No, yo me basto solo acá. Pero esa gente que tiene muchos miles de millones de dólares, que los tiene, no en el banco, sino bajo el colchón, en una cuenta offshore, ellos sí pueden dar trabajo a la gente, porque ellos disponen del capital físico. Y si acá es un país con mucha seguridad jurídica, donde el sindicato no tenga tanto poder, donde haya acá puede haber un gobierno de izquierda o de derecha, pero si estas cosas las maneja bien, de cuidar al empresariado, de cuidar que da trabajo, no importaría qué tendencia sea. Yo muchas veces dije que China tiene un régimen comunista, de izquierda, pero es uno de los países más poderosos del mundo, a pesar de que tiene miles de millones de habitantes. Acá tenía una tendencia de izquierda hasta hace poco y había un montón de desempleo. Con toda la riqueza natural que tenemos, había más de 20 millones de pobres. Por eso, no hay que ser tan fatalista o siempre mirar el lado negativo, o del vaso mirarlo medio vacío. Lo miremos medio lleno. Veámoslo en lo positivo. Yo sé que suena muy optimista decir un país muy rico, con mucha tierra deshabitada, desaprovechada, cuando puede mucha gente invertir acá. Eso pasaba antes, con un gobierno conservador. Estoy hablando del 1910, 1880, 1910, después cuando surgió el populismo con Irigoyen y después se agravó más en el 45, el país se vino abajo. O sea, son datos, no es que yo estoy diciendo que el radicalismo y el peronismo fundió el país, son las medidas. No haber sido eficaz, no haber observado todo el panorama. Uruguay, con mucho menos habitantes que nosotros, con un pedacito de tierra, es mucho más rico que Argentina, es mucho más estable. Entonces, el secreto no está en quién gobierna, si es de derecha o de izquierda, sino cómo gobierna, cómo implementa las medidas. Está bien ahora que hay un ajuste, y un ajuste muy duro. Pero ¿por qué tuvieron que llevar este ajuste? Porque los que gobernaban trataban de satisfacer a Dios y al diablo, como quien dice. No querían quedar mal con nadie. Y la gente confundida, embrutecida, creía que estaba haciendo todo bien. Por supuesto, había gente como yo, mucha gente que decía, están haciendo todo mal. Pero solamente podemos opinar, ¿no? Igual que yo también lo opino, pero ¿qué pasa? Que ahora, como yo, hay mucha gente que opina y hay mucha gente también, o sea, algunos en el poder. Y esa gente está implementando en buena medida, como es el blanqueo de dólares. Hasta ahí. No quiero marearlos más, porque he dicho blanqueo de dólares, he hablado del rey de la salada, he hablado de inversión, he hablado de impuestos, entonces ya quizás los mareo un poco. Pero al haber muy buenas medidas, una vez cuesta creer que son buenas. Es más fácil criticar, decir esto es lo malo. Antes era fácil porque estaban al día los actos de corrupción, los actos incorrectos. Ahora no se ve casos de corrupción.
en Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, ahí capaz que te parás y sí, puedes ver lo mismo. Inseguridad, corrupción, enriquecimiento ilícito. Entonces, haciendo esa comparación que es odiosa, viendo lo que hace un gobierno a nivel provincial y viendo lo que hace el gobierno a nivel nacional, podemos sacar conclusiones. Bueno, en el otro espacio, bueno, voy a estar hablando del proyecto que pienso presentar al Consejo Deliberante. Que tengan muy buenas tardes.